Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema interesante para nuestras vidas respecto a una palabra de Dios. Hemos estado compartiendo respecto a tener esa visión y esa misión para nuestras vidas de cómo aprender a caminar sobre las aguas. Tú y yo debemos estar en la constante, perseverando en nuestras vidas, en la palabra de Dios, para que podamos estar manifestando el poder de Dios en nuestras vidas, la bendición de Dios y su propósito. Eh, Estuvimos analizando y hemos estado analizando en este tema porque es el foco principal en la palabra del Señor, en las Escrituras, Mateo 14, 25 y 26, Marcos 6, 48 al 50, en donde los discípulos de Jesús vieron al Señor Jesucristo andar sobre el mar y ellos se turbaron y decían es un fantasma y de miedo se pusieron a gritar. Marcos 6:48 nos dice, y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Fíjate, hay que observar muy bien lo que nos dicen las escrituras, porque el Señor Jesucristo los había enviado a que pasaran al otro lado, a que subieran a la barca y que pasaran al otro lado. Y entonces, fíjate las referencias que nos dan, por eso es importante observar los tres evangelios para que podamos entender. Dice, y al verlos fatigados, porque el viento les era contrario. El Señor Jesucristo se había ido al monte a orar. Quiere decir que Él los estaba viendo desde el monte. Y dice, al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. Fue hacia ellos andando sobre el mar. Es importante esta referencia porque después te van a decir, ¿y de dónde dices tú que el Señor los estaba viendo? Y entonces pues se dio cuenta que tenían grandes problemas y quiso ir a ayudarles. Tenemos que poner mucha atención en lo que nos está describiendo la palabra en los evangelios. Y bueno, pues finalmente estuvimos también en el estudio pasado meditando respecto a no tener temor y cómo es que el Señor Jesucristo en Marcos 6:50 les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Imagínate que estás en una situación difícil en tu vida, pero necesitamos aprender a saber quiénes somos, qué es lo que ya tenemos, qué es lo que ya nos ha sido concedido por gracia, para que cualquier situación que tú estés pasando en tu vida, tengas presente esta palabra de parte del Señor. Tener ánimo, y el tener ánimo significa que tenemos que estar alegres, que tenemos que estar eh, con una actitud correcta, porque si tú estás desanimado, porque si no tienes esa actitud correcta, ese corazón con ese ánimo, con esa alegría, alabando y reconociendo al Señor constantemente por lo que ella hizo por nosotros, pues imagínate con qué ganas y con qué ánimo vas a poder enfrentar cada una de las situaciones de tu vida. Pero al mismo tiempo, cuando el Señor dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Tened ánimo es glorificarle, reconocerle, alabarle, magnificarle. Soy yo. ¿Quiénes somos en Cristo y qué es Él en nosotros? ¿Qué es lo que ya tenemos? Es importante que constantemente
estemos convencidos y confiados de quiénes somos en Cristo y lo que Él es ya en nosotros, que hay en nuestro espíritu, que es el mismo espíritu de Cristo. Y entonces así vamos a poder echar a un lado el temor. Y esto fue de lo que estuvimos meditando en el estudio pasado, porque es muy importante que podamos estar conscientes de nuestra identidad. Porque cuando alguien sabe quién es, puede actuar, eh, expresarse, dirigirse sin temor, sin limitantes, sin dudar, con confianza en toda situación y ante toda circunstancia, con la actitud correcta, sabiendo quién eres, tomando tu lugar, tu posición y teniendo esa confianza de ir hacia adelante sin detenerte y sin temer. Así que esto es muy importante para nosotros como cristianos, como creyentes nacidos de nuevo, porque cuando tienes la identidad correcta, puedes actuar de acuerdo a quien sabes que eres, tal como el profesionista. Actúas como un ingeniero, actúas como un arquitecto, actúas como un médico, eh, porque eso es lo que tú eres. Así es que si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo y el Espíritu de Cristo mora en nosotros y el que se une al Señor, un espíritu es con Él, tenemos que entenderlo, una y otra vez meditar en ella para tener ánimo, saber que el Señor está con nosotros, que Él es uno con nosotros, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, y entonces echar fuera todo temor y tomar cada una de las circunstancias de nuestras vidas para que se cumpla su propósito y para avanzar hacia el éxito, pues como debe de ser. Entonces, para esto es muy importante una palabra de Dios. Tú y yo no podemos dar muestras de fe cuando hay una tormenta y esa tormenta todavía está bramando para podernos ver libres. Si no demostramos nuestra fe real, no te vas a ver libre en tu vida. Muchas personas guardan las apariencias y entonces pueden estar alabando a Dios y diciendo lo correcto, pero no alcanzan el éxito, no alcanzan esa libertad, no funciona. ¿Por qué? Porque realmente no están creyendo. Primeramente, en su identidad, pues no están claros. Segundo, están tratando de dar patadas de ahogado, de tratar de salir adelante, pero sin tener una confianza y tener una convicción. Cuando tú verdaderamente empiezas a creer, te vas a dar cuenta de que estás gozoso, de que estás en paz, de que estás confiado en el Señor, de que todo tu entorno y que todo lo que hay en tu mente y en tu corazón está enfocado en la bendición de Dios, en el agradecerle, en el estar en paz, en el estar eh, declarando su grandeza y agradeciéndole por lo que ya te ha concedido, pero en una manera en donde no hay incertidumbre, no hay ansiedad, no hay tristeza, falta de ese ánimo, de ese buen ánimo. Entonces, tenemos que identificar correctamente en qué parte estamos parados y si realmente nuestra fe está funcionando. ¿Por qué? Porque la medida de fe ya la tienes. El mismo Espíritu Santo que mora en ti y en mí, eh, y que el fruto de Él es la misma fe de Cristo, la misma fe de sus discípulos. Pero es importante que podamos manifestarla en nuestras vidas por tener la convicción. Y ese tener la convicción, el creer correctamente, es estar verdaderamente
certeros, en el conocimiento pleno de su palabra, de quién eres. Y entonces esa palabra es la que te va a llevar a regocijarte. Esa palabra es la que te va a llevar a obtener el éxito y lo vas a poder ver antes de que ya lo tengas, antes de que tú lo veas manifestado físicamente, ya lo viste en tu interior, ya te viste en ese momento del éxito y cuando tú lo haces de esta manera vas a perseverar con paciencia, vas a perseverar con esa confianza de que Dios ya lo hizo, te ves en tu corazón cuando las cosas ya están hechas. Y entonces el proceso es caminar en paciencia, caminar en alabar al Señor, en glorificarle, en reconocer su grandeza y esperar a que se manifieste la bendición que tú has estado esperando, creyendo y que ya la viste. Porque así es como dice la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la certeza de esa esperanza a la que tú y yo hemos caminado en Cristo Jesús, esa intensa anticipación del bien, pero no en una esperanza que estás así como que con temor, como que yo creo y espero y dudando a ver si sucede, a ver si fuera la voluntad de Dios que te concediera un poquito de su favor para que tú pudieras salir adelante. Esa no es la vida del cristiano, esa no es la vida del creyente. Mira lo que nos dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. ¿Cómo recibimos al Señor Jesús? Gozosos, alegres, impresionados por escuchar las buenas nuevas de salvación, por saber que fuimos escogidos, que Dios nos amó y que no le importó la condición en la que estábamos. Simple y sencillamente nos amó y nos lo hizo saber. Lo pudimos escuchar y entonces nos arraigamos y nos edificamos a través de estar construyendo en nuestras vidas el conocimiento de su palabra. Y esto mismo confirma nuestra fe. Y entonces, así como somos instruidos en su palabra, tú y yo, cuando le recibimos, nuestro corazón saltó de alegría y probablemente hasta pegaste el brinco y saltaste de gozo por la salvación que había sido revelada y había llegado a tu vida. Entonces, así como nos revela la palabra que debemos de rebosar de gratitud, tenemos que entender que la fe abunda en nuestras vidas por medio de la gratitud. No puedo decir que tengo fe en Cristo y estoy todo preocupado y estoy todo agobiado y ay, mis caras tristes, mis depresiones o el mal carácter. ¿Cómo podemos entonces demostrarnos primero a nosotros mismos, que es lo más grande y es lo más importante, que tenemos fe? Si no estamos en el canal correcto, rebosando de gratitud, y entonces no tenemos que fingir, no tenemos que andar también a veces con la sonrisota, que bueno, deberíamos de estar con una muy buena cara, agradable por lo gozosos que estamos por el Señor, pero no fingiendo, como que tratando de convencer a la gente. Lo que tenemos que hacer es afirmar y confirmar la palabra, la buena palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestro corazón, para que ese
ánimo y esa gratitud esté constantemente en nuestro corazón, teniendo una gratitud constante. Porque si tú no tienes un buen ánimo en medio de la tormenta, pues es difícil que, que puedas obtener la victoria en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio, porque no estás en la actitud correcta, no estamos en el ser congruentes con la palabra que hemos creído, si es que la hemos creído en verdad. Por eso es necesario que la palabra de Dios esté constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros oídos, nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, porque tenemos que aprender a que la fortaleza de nuestras vidas, el poder que se va a manifestar en nuestras vidas, es por estar dependientes de la palabra, es por estar arraigados, edificados, cimentados en la palabra del Señor. Y entonces, cuando nosotros estamos en este ejercicio, vamos verdaderamente a manifestar en nuestras vidas una fe divina, porque vamos a poder estar persistiendo una y otra vez en lo que ya he creído, en lo que ya he meditado, en lo que la palabra me enseña, en lo que las escrituras están constantemente en mi corazón, en mi mente, y lo estoy declarando y estoy rebosando de gratitud. Entonces tú vas a persistir de tal manera que vas a sentir la emoción y el gozo, y entonces vas a llegar a ese punto importante en donde te vas a apropiar de la bendición, en donde no vas a hacer tanto eh, escándalo por saber si estás eh, caminando correctamente, pero estás convencido que lo que has creído te ha llevado a permanecer en su palabra, y que eso te ha llevado a hacer las cosas correctas para llegar al punto necesario de apropiarte de la bendición. Y entonces meditar en su palabra, sabiendo que Él nunca nos deja, que Él nunca nos abandona, que Él siempre está con nosotros. Tú vas a entender qué es lo que viene de parte de Dios para tu vida. Es una confianza tranquila, es una paz y un gozo, porque estás consciente de lo que Dios es en ti, de lo que Dios es para tu vida, y entonces todo esto empieza a tomar la forma correcta por la buena palabra de Dios. Y esto es llevarnos a ir en ese punto de caminar sobre las aguas, caminar y permanecer sobre caminando sobre las tormentas. Cualquier situación que estés pasando en tu vida, cuando tú aprendes a gozarte en el Señor, a regocijarte, a alabarte, a reconocerle, entonces te vas a dar cuenta que las cosas en tu vida, eh, por la fe en la palabra, están caminando bien, y van a llegar al punto de que te apropies del milagro, de la bendición, de la sabiduría de Dios, de ese nuevo proyecto que ya tenías trabajando tiempo para tu vida. Y entonces todas las cosas se dan en la perfecta armonía de Dios, permaneciendo, caminando sobre cualquier circunstancia adversa. Recuerda que los discípulos iban en la barca, y las condiciones del mar, las olas les eran contrarias, y el viento les eran contrario. Entonces es una situación en donde debemos de aprender a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el propósito de Dios. Fíjate, el Señor Jesucristo les dijo: súbanse a la barca y vayan. Quiere decir que Él hizo, como dice la palabra en Mateo 14:22, dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él a la otra orilla. Dice la palabra que enseguida hizo que los discípulos subieran, o sea que tuvo que empujarlos. ¿Por qué?
Si tú puedes meditar y un poquito analizar la condición de los discípulos. Los discípulos eran personas que se dedicaban a la pesca, conocían que, de qué manera en ese tiempo en el mar se manifestaban las tormentas, cómo era el clima de ese tiempo, en ese momento, y que ellos no querían probablemente ir porque sabían que las tormentas se iban a presentar. Y entonces, por eso dice la palabra que el Señor hizo que ellos se subieran, que escucharan su palabra, que obedecieran, ¿verdad? Y les dijo, súbanse y váyanse, aunque ellos mostraron algo de resistencia al subirse. Y entonces, fíjate que un poquito de lo que pasa en el mar de Galilea, y haciendo la referencia a que ellos, siendo pescadores y habían crecido como tales, pues sabían que en ese tiempo en el mar de Galilea tenía la fama de que había tormentas que bajaban de las montañas, y esas tormentas que se presentaban pues no les eran ocultas a ellos, sino que era algo que ya sabían que podía pasar, y entonces por eso hubo cierta resistencia, el pronóstico del tiempo. Sin embargo, el Señor Jesucristo los hizo que subieran a la barca para que, no pensando en lo que pudiera suceder físicamente, ellos más tomaran la actitud correcta de ser diligentes, escuchar el llamado del Señor para que subieran a la barca y fueran a la otra orilla. ¿Por qué? Porque habiendo ellos pasado ya con el Señor Jesucristo un tiempo en el que habían vivido milagros, eh, venían de la alimentación de los 5,000, de que había detenido ya, había calmado la tempestad. Entonces, te fijas cómo había cierta resistencia todavía en el corazón de los discípulos, de que escuchar la palabra del Señor no era eh, tan fuerte o tan suficiente. O sea, ellos todavía luchaban estando con el mismo Señor Jesucristo. Y tú y yo diríamos, wow, o sea, yo me pongo a pensar en esa escena, y entonces digo, qué bárbaros. Y tú lo puedes estar diciendo, qué bárbaros, o sea, venir de que calmó la tormenta, resucitó a los muertos, dio vista a los ciegos, alimentó a los 5,000, tantas cosas maravillosas que estaban pasando ellos mismos con el Señor Jesucristo, y todavía resistirse un poco porque veían las circunstancias físicas, porque razonaban con su mente lo que pudiera pasar, que era algo durante la experiencia de toda su vida, porque desde niños habían crecido ya en el mar, en la pesca. Entonces ellos luchaban, pero el Señor Jesucristo tuvo que hacer esto para demostrarles que por el poder de Dios se puede caminar sobre la tormenta. Aún todo aquello que te sea contrario, tú puedes ir sobre él, y puedes calmar por la palabra de Dios cualquier adversidad, cualquier viento contrario en tu vida. A ese punto debemos de llegar, a saber que por la buena palabra de Dios, tú y yo tenemos la capacidad y el poder, la autoridad para poder ir en contra de todo aquello que quiera venir a ahogarte, a destrozarte, a derrumbarte, a dañar tu fe. Pero tienes
que tener la palabra de Dios. Tienes que constantemente estarla entendiendo para que así de esta manera puedas desglosar, desmenuzar todas y cada una de las situaciones, como lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Es muy importante que podamos entender cada concepto de lo que dice la palabra. Recuerda que nada ha sido escrito para llenar un vacío y completar algunos versos, algunas estrofas. No, todo tiene un gran propósito y entonces el escuchar y meditar en la palabra de Dios nos va a llevar a apropiarnos de la bendición para que aún en contra de cualquier adversidad, para el designio de Dios para tu vida. ¿Te fijas que todo esto que sucedía en los discípulos y todo esto que nos describe la palabra del Señor? Porque el Señor se los dijo que pasaran al otro lado, que fueran, que subieran a la barca y fueran a la orilla. La tormenta todavía no había llegado, todavía no se había manifestado. Sin embargo, fue cuando iban a la mitad del camino que se manifestó la tormenta. Probablemente ellos como pescadores pues ya tenían entendido cómo era el clima, ya sabes, el pronóstico del tiempo. Tú y yo ahora podemos revisar a través de nuestros celulares el pronóstico del tiempo y saber cómo va a estar. Mucha gente, la del rancho, la gente que es conocedora, pues por el oler, el cambio del aire, la humedad, las nubes, el viento, te pueden decir que viene una tormenta y que va a llover en la noche y así sucede, que mañana va a hacer calor porque mira cómo está el halo del círculo de la luna, que si está más rojito, que está más amarillo. Yo escuchaba mucho estas cosas por una tía mía del rancho y entonces la gente era realmente, aunque no había un pronóstico del tiempo como lo que tenemos el día de hoy tú y yo, pero ellos tenían el conocimiento de qué iba a suceder, aunque todavía no se presentaba. Pero qué interesante es que de venir de tanta manifestación de poder, del poder del Espíritu Santo a través de Jesús y ver grandes señales, milagros y prodigios, todavía dudaran. ¿Por qué? Porque sus ojos y su corazón estaban puestos en lo natural, en lo que era su vida normal, cotidiana. Les era difícil tener un corazón endurecido, en donde les era difícil dejar todo aquello que veían para solamente escuchar la palabra de Dios. Para el propósito de nuestras vidas y el designio de Dios para nuestras vidas, ¿te fijas cómo puedes observar y comparar y hacer una analogía de que única y exclusivamente para el propósito de Dios y para su designio pueden venir vientos contrarios y pueden venir esas olas, como esas olas que quisieran ahogarte y destruir todo el sueño, todo el propósito de Dios para tu vida? El Señor Jesucristo nos demuestra que si vamos a servirle, que si vamos a predicar el Evangelio, si tenemos y entendemos un propósito de Dios para nuestras vidas respecto a servirle, pues probablemente vamos a tener vientos contrarios. Sin embargo, tú y yo hemos sido habilitados y capacitados para que aún en contra de la adversidad en el designio de Dios, tú y yo por la palabra de Dios, por la palabra de salvación, recordemos lo más importante que es permanecer en el poder de Dios a través de regocijarnos, de glorificarle, de mantener ese buen ánimo para permanecer firmes y no dejar que cualquier viento que nos sea contrario nos derrumbe.
y entonces podamos, por la palabra de Dios, pasar inmediatamente, como hicieron los discípulos, al otro lado, pasar a la orilla y no perdernos en situaciones y en cuestiones naturales que nos pueden llevar a tener una gran tormenta, a que pases por una situación tan difícil porque te asustaste y entonces en vez de ver a la palabra de Dios, estás viendo qué es lo que está viniendo de esos vientos contrarios. Por eso es importante saber que la palabra de Dios es lo que debe perseverar y permanecer en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestros oídos, y estar constantemente declarándola para poder glorificar, regocijarnos y entonces encontrar esa paz, esa tranquilidad, esa confianza que cuando tú te des, tú, um, te desligas de todo aquello que en las circunstancias naturales pudieran pasar, te desentiendes de aquello que en lo natural pudieras decir, me quiere afectar, pero yo confío en el Señor. Así es que aunque esté una tormenta, me voy a posicionar sobre esa tormenta por la palabra de Dios, por lo que he creído, por lo que he escuchado, por lo que he recibido. Y entonces viene esa paz y esa tranquilidad y empiezas a alabarle y a glorificarle y entonces empezarás a tener esos síntomas y esa manifestación de que las cosas en lo natural ya no te importan. No te importa qué es lo que dicen que va a ser el resultado final, X, Y y Z, no importa. Lo que a ti te importa es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, aunque hayas encontrado mucha adversidad en el centro del designio de Dios, tú vas a poder glorificarle y vas a poder identificar entonces hacia dónde tienes que ir. Mira lo que nos dice la palabra en Hechos 16, versículos 9 y 10. Lo que les pasó a Pablo y a Silas, sobre todo ellos que encontraron mucha adversidad en el designio de Dios. Dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Entonces, después de pasar adversidad, Pablo y Silas ya sabes que estuvieron en la cárcel y entonces glorificaron el nombre del Señor, le alabaron, tembló la tierra, se abrieron las puertas, les soltaron las cadenas y ellos no buscaban ser liberados, estaban glorificando en la adversidad, estaban alabando al Señor, reconociendo su grandeza y se estaban gozando en el Señor. Ese es el punto en el que tú y yo, cuando estamos confiados en su palabra y solamente por su palabra vas a poder aprender a confiar en Él y glorificarle y entender el designio de Dios para tu vida y hacer a un lado todo aquello que quiere venir a traer temor a tu vida. Y entonces vas a poder estar apropiándote de la bendición, encontrando los resultados correctos y perfectos. Como yo sé que si el día de hoy tú has meditado en su palabra y has estado una y otra vez perseverando en ella, has visto resultados sorprendentes, resultados maravillosos. Y esos resultados son en los que tú debes de permanecer para el designio de Dios, para tu vida, por la palabra de Dios, por la buena palabra de Dios que has escuchado. Tú tienes que aprender a caminar sobre el agua, sobre los problemas, sobre lo que dice el médico, sobre lo que dice la gente, sobre lo que dice la familia, sobre lo que dice cualquier cosa. Lo más alto, lo más grande, la más grande autoridad, el más alto concepto en el que Dios nos ha llamado a confiar y a creer, es en su palabra. Y entonces, independientemente del problema que tengas, el Señor está ahí contigo, está fortaleciéndote, está dándote la sabiduría y ayudándote a que puedas entender a través de que el Espíritu Santo, por la fe en la palabra del Señor, nos enseña, nos revela, nos guía y entonces estamos avanzando en una buena palabra de Dios que nos lleva a tener un gran provecho para nuestras vidas
del poder de Dios que ya está disponible para nosotros a través de lo que tú ya eres en tu interior. Amén. Pues muchas gracias por conectarse. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada familia aquí representada y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén.